Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Latinoamericano de Opinión Pública, WAPOR. Les agradecemos a todos por su asistencia, a la gente que nos acompaña de todos los países de América Latina, de Centroamérica y de Norteamérica. Igualmente agradecemos la presencia de quienes nos acompañan en la mesa, los profesores Hernando Rojas, presidente de este Congreso, al profesor Albert Ganther y Guy Golan, quienes abordarán los temas de polarización política, controversias entre ciencia, religión y el framing de Latinoamérica en los medios de Estados Unidos. Igualmente saludamos a la doctora Luz Amalia Camacho, decana de la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, y muy especialmente y en nombre de WAPOR Colombia, un saludo y un agradecimiento especial a la doctora Marta Inestrosa, secretaria general de esta universidad, quien gracias a su gestión y gracias a la gestión de los directivos de esta universidad han hecho posible que Colombia sea la sede del quinto Congreso Latinoamericano de Opinión Pública, y el externado por primera vez se une a esta labor. Comenzamos entonces con el tema de Political Polarization y le doy la palabra al doctor Hernando Rojas, profesor de University of Wisconsin-Madison y de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido. Buenos días, es un placer estar acá con todos ustedes. Este tema de polarización lo hemos estado con colegas en 11 países. Desafortunadamente, Shanto tuvo que ir al hospital en vez de venir a Colombia, no pudo venir, manda sus saludes y se siente mucho mejor. Esto ha sido un proyecto colaborativo y yo querré decirles parte de lo que él quería decirles a ustedes. Se ha hecho en 11 países, particularmente aquí en la Universidad Externado de Colombia. He traído algunos refuerzos, colegas de la facultad, tal vez tengo el honor de que me han acompañado en esta tarea. La polarización política es algo de las cosas más importantes y tópicos de debate en muchos países. En Colombia por lo menos tenemos todo tipo de debates, como el país si se ha polarizado, ¿no? Estos debates en general, podemos pasar, estos debates tienen, se dedican a cómo describir la polarización. En el caso colombiano, por ejemplo, es el país que está como a la derecha. Esa es una polarización. La polarización sucede cuando tenemos dos grupos que están separados uno del otro en sus opiniones. Entonces hay un debate muy grande. I lost the sound. Perdimos el sonido. ¿Alguien que le pueda indicar a alguien, por favor, que perdimos? No, ya lo tenemos de regreso. Muchas gracias. Como dije antes, ha habido un gran debate en muchos países y la polarización está llevándose a cabo, número uno. Número dos, ¿cuáles son los factores que pueden tenerse en cuenta para este aumento de la polarización, particularmente en este nuevo ambiente de los medios? Hay una tesis de Casastein que es bastante famoso, que nos dice que en este medio hay personas con muchas ideologías que pueden juntarse y que hablan unos con otros, pero hay el potencial para un aumento de polarización. Hablamos de liberales hablando con liberales, conservadores que hablan con los conservadores principalmente, y de acuerdo a Casastein hay un resultado de aumento de la polarización, obviamente, y como que hablamos, y cuando lo que tenemos exactamente regreso es lo que hemos estado hablando, y que creemos entonces que podemos volvernos un poco más seguros de nuestras ideas y al mismo tiempo potencialmente un poco más extremos en nuestras ideas. Lo que les estoy mostrando es ahora, hay muchas gráficas como esta. Esta en particular es el Twittersphere en los Estados Unidos, es como Twitter en los Estados Unidos, y como vamos hablando, los
los tweets republicanos contra los democráticos. Vemos muchos de ellos a los republicanos que simplemente se hacen en tweet, que se hacen, que reciben respuestas. Hay muchas gráficas como esta, como que vivimos en varios bloques y vemos muchos de patrones como este. Esto ha aumentado como la idea del problema de que podría ser entonces una estructura como esta, que obviamente como resultado tenemos un aumento de la polarización. Hay otros indicadores que nos dicen que esta polarización tal vez no podría estar sucediendo. Cuando miramos, por ejemplo, en los Estados Unidos, a la identificación de los partidos. Bueno, vemos que es como estable, no hay más personas que se identifiquen con un partido como solía ser hace 10 o 20 años, o cuando miramos a las personas y sus posiciones respondiendo a ciertos temas, como por ejemplo aborto. Muchas personas han tenido la posición siempre con una cantidad de tiempo determinada. Entonces la pregunta, ¿las personas en realidad se están polarizando a pesar de que estén hablando entre unos subgrupos de población como homogéneas? Entonces, como digo, hay un debate muy grande. Algunas personas dicen que este tema de la polarización, dijeron, bueno, mire, lo que está sucediendo es que las élites se están polarizando. Obviamente, le preguntamos al público por su opinión y no vemos la polarización como tal, pero digamos a un cierto nivel tendríamos algún nivel de polarización. Hay un panel mañana que vamos a discutir sobre este pensamiento de las élites. Bueno, cómo se polariza potencialmente las élites. Vamos a tener una polarización a través de una polarización masiva. Chantoin está trabajando sobre un concepto distinto. Lo que él dice es que no hay mucha evidencia de que la gente se está polarizando. Sin embargo, cuando miramos a la retórica de las personas que se emplean en los debates, hemos tenido paneles que odian hablar en línea, por ejemplo. Vemos que hay algún tipo de polarización de todas maneras. Lo que dice Shanton es que lo que está sucediendo es que más que un tema de polarización, hay una forma de pensar diferente, que podemos ser más extremos en nuestras visiones. Lo que estamos viendo es que nos gustan menos las personas que piensan distinto a nosotros. Este es un ejemplo que voy a mostrar, o que él nos iba a mostrar hoy. Estas líneas de apertura es que, bueno, tenemos un termómetro en este tipo de debates. Qué tan caliente o frío nos sentimos con este tipo de, por ejemplo, un partido político, los demócratas. Entonces, las líneas de arriba nos muestran cómo es que las personas se sienten de respecto a sus propios partidos, sorpresivamente o no sorpresivamente. Si usted es un demócrata, nos sentimos un poquitico más como tibios o calientes a la parte democrática. La parte de abajo es como nos sentimos sobre los otros partidos, los partidos que ustedes no apoyan. Y lo que vemos es que con el tiempo vemos esta inclinación en la que las personas les gustan menos las personas del otro partido. Y eso es lo que Shanton se refiere en cuanto al efecto de la polarización. No es que nos volvamos más extremos en nuestras visiones, lo que sucede es que estamos convirtiéndonos en personas más extremas en términos de la orientación emocional sobre otras personas que no piensan como nosotros. Las aplicaciones o implicaciones pueden ser muy profundas. Por muchos años hemos hablado de la moral racional de la opinión pública, pero hay necesidad de expresiones más emocionales con ciertas actitudes de las personas, basadas como en la emoción. Y después vamos y encontramos las razones que apoyan estas actitudes, dando alguna explicación. Pero esta idea racional de la opinión pública ha sido como cuestionada y el componente emocional sale como más a la luz. Lo que es interesante es que en mi trabajo, o el trabajo que el grupo aquí en la universidad hace con estos temas, hemos encontrado que las personas que usan el Internet mucho, por lo menos en este tipo de temas, tenemos menos polarización. Hay resultados menos polarizados que las personas que no lo usan, las personas que están en línea, que comentan en los blogs, en los chats con otras personas. Cuando les preguntan sus actitudes políticas, son menos extremistas que las personas que no lo hacen. Entonces, para nosotros es como interesante. De un lado, tenemos la teoría que nos dice que deberíamos ser más polarizados. Hay alguna evidencia que afecta esta polarización. Pero déjenme mostrarles más bien. Esto es como otra parte de estudio que Shanton
quisiera presentar. Nosotros nos comprometemos en este estudio colaborativo haciendo unas investigaciones políticas en 10 países, son los países allí. No voy a cubrir con detalle porque hablaremos más tarde, pero todas son como ejemplos aleatorios o investigaciones en esos países, encuestas. Míreme, cuando, por ejemplo, miramos el tema de la visión de polarización con el efecto de la polarización. Empezamos a ver que hay cosas interesantes, por ejemplo, con la base que tenemos este tema de la polarización que piensan de una forma distinta. Aquí al lado derecho tenemos la polarización efectiva. Es que las personas que, es no gustarles a las personas que no piensan como usted. Hay cosas interesantes que empiezan a emerger. Si ustedes preguntan, por ejemplo, el tema de la polarización, en esta información que tenemos aquí, hay un efecto bastante fuerte de polarización. Colombia es un caso en el que tenemos mucho menos temas de polarización como base. Hay muchos niveles de enemistad, digamos, con las personas que no piensan como nosotros. En países como Japón, tal vez tenemos menos polarización efectiva. ¿Por qué es que suceden estas diferencias? Nos preguntamos. Y obviamente hay razones culturales, pero también pensamos que podrían ser razones de los medios. ¿Cómo es que los medios cubren los conflictos? ¿Cómo enmarcan estos eventos? Pueden tener una contribución al efectiva, a la polarización de temas. En mi propio trabajo, o mi trabajo de grupo en el externado, empezamos a decir, podría ser también o es posible que nosotros como que percibimos más polarización, pensamos que la polarización está sucediendo, a pesar de que en muchos países no está sucediendo y por muchos temas no está sucediendo. Pero ahora yo quisiera mostrarles algunos del trabajo que hemos hecho aquí, mirando a esa noción. Esto podría ser una percepción. No se equivoquen conmigo, las percepciones son muy importantes, porque muchos de nosotros vivimos en un mundo de percepción, no en mundos de hechos. Tal vez no sabría cuál es la distribución de una acción, de una población determinada, pero tengo una idea de lo que es, y mis acciones están guiadas por esa percepción. Lo que hicimos en estos 10 países, tomamos 3 temas por país. Esto es un ejemplo del caso colombiano. Y dijimos, bueno, aquí está un tema. El tema de las guerrillas puede ser solucionado a través de un proceso militar o un proceso de paz. Esto se hizo antes de los casos recientes del gobierno que está buscando un proceso de paz. Esto se hizo en el 2010, y lo que hicimos a las personas, les preguntamos, por favor, pongan sus partidos políticos en una escala. ¿Dónde pensamos que el Partido Verde está parado, el Partido de la U o el Polo Democrático? Y lo que hicimos estaba basado en eso. Calculamos que había distancia entre los partidos como una medida de percepción de cómo estos partidos estaban polarizados, y lo hicimos por 3 temas en 10 países y tuvimos 30 temas con ellos. Entonces, estamos diciendo que eso es una medida que percibe la polarización. Los partidos, en mi opinión, han caído aparte, se han desbaratado. Puede ser o puede no ser, es mi percepción. Aquí les estoy mostrando diferentes países, Colombia, Grecia, Canadá, con diferentes temas. Mientras yo pongo esto aquí, el formato de esta distribución son como similares. Cuando empezamos a preguntarnos por qué entonces es que en algunos temas los partidos estarían de acuerdo y en otros no. Bueno, si yo estoy ubicándolos lejos o juntos, se ve que hay más percepción que una posición actual de un partido o de acción, digamos. Entonces lo que hicimos es que dijimos, bueno, vamos a controlar los factores demográficos básicos, y digamos si los medios afectan estas percepciones del distanciamiento de partidos o la polarización. Lo que les estoy mostrando aquí es a través de los medios, las personas que usan los periódicos o las televisiones o el internet o que hablan sobre política. Así se haya una correlación entre el compromiso de ese comportamiento o la percepción de polarización. Lo que hemos dado cuenta es que en los periódicos, en un solo país, hay una correlación, aparte del punto de esta fortaleza de correlación. Si no hay un punto de la mitad, no hay una relación significativa. Entonces, en un país, si leemos los periódicos, empezamos a percibir la polarización, las noticias de televisión en 5 países, pero algunas de las relaciones son negativas, otras son positivas. En ciertos países, mirar la televisión y sus noticias aumenta la percepción de polarización, en otros la puede reducir. Las noticias de radio, la discusión política, lo mismo. Cuando llegamos al internet, y vamos a ir a casa otra vez,
En casi todos los países hay una relación positiva, relación. Entonces las personas que usan más perciben más polarización. Ahora, aquí está la diferencia con Coca-Sams y su argumento. No estamos diciendo que somos polarizados. Decimos que perciben al país como más polarizado. ¿Por qué esto puede ser el caso? Podría ser que las personas utilizan Internet al otro, perciben la polarización en una mayor escala. Bueno, llegamos a este tipo de explicaciones. Una, la más fácil, es la más personal, digamos, es porque tenemos una medida, un flujo de medida de percepción de polarización que puede ser equivocada. En el pasado las personas tenían y usaban estos partidos políticos como una medida de una sofisticación política, el conocimiento político y su educación. Pero estaríamos de acuerdo que poniendo a un partido exactamente en donde se para en un tema específico es donde está basado políticamente. Pero las personas no están a veces ubicando los partidos correctamente, en términos de distancia si lo hacen, potencialmente de una forma incorrecta, mientras que muchas personas podrían ubicarlos correctamente. No pensamos que ese sea el caso. Y si fuera el caso, tendríamos periódicos, por ejemplo, que sabemos que hay una tradición muy larga que nos dice que los periódicos y su lectura está relacionada con el conocimiento político. Por lo tanto, las personas leen más periódicos, deberían ser los que perciben más, pero no es el caso. Una segunda posibilidad es que la polarización está sucediendo y las personas que están en línea están sintiéndolo más y responden las preguntas en esta forma. Es una posibilidad, pero tratamos de darles una tercera explicación y con eso termino mi presentación. Tenemos que dar un privilegio a una tercera parte que dice que una de las cosas que suceden en línea es que nosotros empezamos a hacer o a exponernos a la información de múltiples fuentes y por nuestros amigos. Por ejemplo, pensemos de cuando ustedes están mandando algo que sea político, enviando algo que sea político, que no fue una idea que usted apoya, de todas maneras. Típicamente lo hicieron porque usted pensó que alguien tan tonto de lo que estaban diciendo, usted decidió entonces mandar esta información y como burlarse del otro lado. Entonces estamos utilizando una explicación que tiene una tradición larga. En las ciencias sociales hablan de ejemplos como recostados, como viciados. Entonces, como digo, hay una tradición y sabemos cuando las personas se encuentran con ejemplos estadísticos de lo que prefieren como un juzgamiento, como un punto de vista. El ejemplo de la estadística. Usamos el ejemplo, sabemos que preferimos los ejemplos que nos dan. Hay una tradición que apoya esta noción. Lo que estamos diciendo es que el Internet y su ambiente nos da más ejemplos como viciados porque estamos unos consumidores de media que simplemente, que muchas veces se encuentran como peligroso. Algo que hacen en el otro lado del canal pensamos que es tonto. Pensamos que ese ejemplo representa el otro lado, aunque potencialmente no lo haga. Entonces, con estos experimentos tratamos de ver si podríamos como juntar esta noción de estos ejemplos viciados. Tuvimos un tema que era muy importante en los Estados Unidos, o fue en la campaña de los Estados Unidos, un debate sobre el papel de las mujeres, y hicimos algo sencillo y simple. Tuvimos noticias en que pudimos manipular. Tenemos en este caso una página liberal de web y manipulamos a quienes usan como su ejemplo conservador. Utilizamos dos personas. Los que no están familiares con el caso norteamericano, Joshua Limbaugh es un comentador muy de derecha. Y miren lo que pasa con la percepción de las personas sobre polarización después de que leyeron este tipo de noticias. Las personas que sean republicanos están abajo. Si usted es un republicano, no importa en términos de a quién tiene como ejemplo, pero si usted es un liberal, inmediatamente si tenemos a Rush Limbaugh, tenemos opiniones extremas de que los republicanos piensan como eso, por lo tanto la polarización debe estar sucediéndose inmediatamente. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que en este nuevo ambiente de noticias o de medios, lo que decimos es que en este nuevo ambiente de medios, la polarización puede estar sucediendo en ciertos países, pero lo que está sucediendo en realidad es que estamos percibiendo más polarización
que lo que realmente está pasando. Esto puede tener muchas implicaciones, porque lo que sucede a nuestras conversaciones políticas, cuando empiezo a pensar que las personas que no piensan como yo son extremistas en sus visiones, tenemos una especie de silencio que tenemos que continuar estudiando. Con eso, muchísimas gracias y paso el micrófono a Al Gunter. Muchas gracias al doctor Rojas y les recordamos que todos sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros, así que tienen el numeral Way por Colombia como hashtag en Twitter y también la página web, el fanpage en Facebook con el mismo nombre, Way por Colombia. Todos sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros. Seguimos con la conferencia titulada Darwin versus Intelligent Design, Public Perceptions of Media Coverage of Science and Religion. Y para eso invitamos al doctor Albert Ganther de la Universidad de Wisconsin en Madison. I have to reset my timer. Bueno, no hay ninguna diapositiva, voy a hablar solamente, no por mucho, espero. Hablaré sobre la misma idea de polarización y el tema y el título que vimos, que escucharon, diseño, la ciencia contra religión. Es un tema que voy a hablar al final de mi conversación, pero estoy interesado en una manera en que muchos de mis colegas están interesados en estas ideas, que las personas las están empujando, se están desbaratando, se están desuniendo, percibiendo que hay como más diferencias en opiniones. Obviamente el problema obvio que va con esto, que es más difícil tomar resoluciones políticas sobre temas y las personas. Es muy difícil para que las personas lleguen a un consenso o a un compromiso en este caso. Entonces, mi investigación en los últimos 20 años ha preocupado mucho sobre la idea de Huston Media, el efecto del Huston Media. Es una de las cosas que yo trabajo. ¿Están familiarizados con esta idea? Huston Media, el efecto del Huston Media, de los medios. ¿Están al tanto con ese tema? Bueno, la idea es que, digamos, por ejemplo, un periódico publica un artículo sobre algún tema controversial como el calentamiento global o aborto, ahora los eventos políticos en los Estados Unidos porque las elecciones están encima. Y este artículo de noticias tiene es como bastante balanceado objetivamente y tiene un tratamiento igual para ambos lados y la forma de argumentos es balanceada. La persona que no está interesado en ese tema lee el artículo y piensa, bueno, se ve justo, puedo ver puntos por ambos lados. El Huston Media, el efecto de Huston Media como idea, las personas que ya son participantes, que están como polarizados, que están leyendo ese artículo y digan, esto está como recostado en favor de la oposición, del otro lado. Y hemos conducido bastantes experimentos en este tema donde encontramos a personas a ambos lados y muchas personas dicen que muchas veces está como recostado al lado del otro lado. Esto es una idea general y pensamos que esto es una percepción como bastante viciada. No tanto porque sea difícil decir que sea cierto o no, pero cuando dos grupos no están de acuerdo sobre un tema, también están en desacuerdo con el mismo cubrimiento de noticias, tal vez que pueden pensar que van en diferentes direcciones y creemos que es como una percepción polarizada. Y ese es el tema. Una idea reciente o un término que se está mostrando en la ciencia social que se llama el razonamiento motivado. Esta es una idea que sí, las personas están tomando un razonamiento, pero muchas veces no es como desapasionado, no es una tarea desapasionada por la verdad. En cambio, más bien es como un razonamiento que sirve al propósito de preservar sus propias ideas o sus propias opiniones, de alguna manera. Bueno, ¿cómo reforzamos las cosas? Como
percibimos esa como reforzamiento de lo que ya estamos pensando. Bueno, eso es lo que yo voy a tomarme un tipito. Cuando empezamos trabajando en este efecto de Huston Media, primer estudio que publicamos para algunos profesores de Stanford, ellos empezaron después de unas elecciones locales, simplemente investigaron, hicieron encuestas con las personas y no encontraron evidencia de lo que estaban esperando, que fuera esta percepción del Huston Media. El problema, creyeron, es que necesitábamos personas que se sintieran fuertemente con opiniones muy fuertes, extremistas sobre algún tema. Entonces empezaron su proyecto y esta vez trataron de pensar en los temas más controversiales del tiempo. Eso fue como en 1995. Entonces escogieron estudiantes de Israel y de Palestina y les mostraron estas producciones de noticias o cobertura del conflicto del Medio Oriente, y seguro los israelitas dijeron que estas noticias estaban en favor de los palestinos y viceversa, en favor de Israel. Entonces, esa fue la primera estudio empírico sobre esa idea, y obviamente con resultados muy dramáticos. Entonces, desde entonces, mi tarea, cuando yo estoy diseñando esos experimentos, es empiezo buscando personas que tengan opiniones fuertes y de extremos sobre algún tópico en particular. Y mi presunción es que tal vez era necesario hacer este tipo de trabajo o de investigación. Y las ideas que me motivan al razonamiento, estos grupos de personas, cada uno está percibiendo el contenido de noticias en la forma en que les puede ayudar a preservar su propia idea. No les gustan algunas cosas que ven y en cambio de considerar otros puntos de vista, los rechazan y dicen ese contenido está viciado. Es la forma como se motiva este razonamiento. Para mí el problema es cómo yo puedo encontrar estas personas que tengan opiniones fuertes y extremas, y la respuesta es como fácil más bien. Vamos y encontramos un tipo de organización o grupos en donde las personas de este grupo ya tienen una opinión. Entonces, por ejemplo, un proyecto reciente que tiene que ver con las vacunas. Hay unas personas en los países de Estados Unidos que se preocupan mucho de que sus chicos tengan vacunas porque pueden crearse otros problemas, entre ellos autismo. Entonces hay una preocupación muy amplia, muy grande, y es una historia muy interesante que no voy a cubrir. Pero si vamos en línea y hablamos 20 organizaciones grandes en los Estados Unidos, muchas de esas son organizaciones nacionales que están promoviendo la oposición a esta vacuna infantil de alguna manera. Uno de estos grupos es un grupo Massachusetts que se llama Safe Minds, o Mentes Seguras, es de casi 3.000, 4.000 miembros en la lista de correo electrónico. Entonces, es un grupo que está en contra de las vacunas. Otro tema es una asociación de enfermeras, que son las personas que apoyan esta vacuna infantil, por muchas razones. Pensemos cualquier controversia que podamos encontrar en grupos en línea que representan ambos lados de estos temas. Control de armas, por ejemplo, es un tema importante en los Estados Unidos. Hay una organización contra el uso de armas y la Asociación Nacional del Rifle que lo apoya. Hay muchas personas que en otros países ni siquiera pueden entender. Yo no lo entiendo. Pero hay muchos ejemplos. Bueno, entonces encontrar algunos grupos era como la forma como podía encontrar yo personas con opiniones fuertes o extremas. El tema es que la forma como nosotros podemos conducir estas investigaciones es que agrupamos personas
escuchamos sus opiniones, les damos una escala de 1 a 10 y cuando terminamos tomamos a las personas, solo las personas para nuestro experimento que están como al final de estas escalas, de 1, 2, 3 o 9, 8, 9 y 10, en esta escala de 1 a 10. Entonces ya sabemos que teníamos personas con actitudes extremas u opiniones extremas. Bueno, pero en un par de años yo he estado pensando de una forma distinta sobre este tema, porque un poquito fue más claro para mí que aunque estuviéramos utilizando personas con opiniones extremas en esta investigación, estábamos como confinando esta variable con algo más, confundiéndola muchas veces con grupos y su identificación, membresía de grupos, estábamos reclutando a través de estos grupos. Entonces, al mismo tiempo que teníamos personas con opiniones fuertes, también teníamos personas con personas con un sentido de afiliación o de membresía. Eso es importante. Entonces ya estoy pensando que tal vez lo que es importante, tal vez en adición a tener esta opinión fuerte o extrema en el sentido de la polarización, algo que es más importante en el proceso o tan importante en la motivación de razonamiento es a qué grupo quiere usted pertenecer. Esto es algo importante para muchas personas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es que yo me identifico yo mismo? Muchas de las respuestas a esa pregunta es qué tipo de personas son como yo, qué grupos de personas a las que yo pertenezco o puedo terminar, con quién yo pongo atención o con quién me tomo mi tiempo hablando, por ejemplo, en términos de atención. Y desde luego la pregunta es cómo es que este grupo, este tipo de membresía tiene la influencia sobre las personas y cómo piensan estos miembros. Una de las ideas sobre por qué eso es tan importante en términos de cultura es que la idea hay explicaciones de evolución sobre el tema. Los seres humanos evolucionamos y es obvio que tenemos una afiliación tribal que es importante para la supervivencia. Los primarios tenían que vivir en grupos y tenían un grupo de afiliación a grupos, una parte de afiliación a grupos para poder sobrevivir. Entonces les voy a dar un ejemplo de un estudio que yo creo que es importante. Es una buena ilustración de qué tan importante es este tema. Es el estudio publicado en el 2005, yo creo, para un profesor en la Universidad de Yale. Y él hizo algo muy interesante. Él recogió estudiantes del colegio, republicanos o demócratas, o identificados como liberales o conservadores. Y después les dio, sí, una evaluación, o les preguntó que evaluaran 2 programas de salud, o plataformas de salud. Y en un caso, encontró que, plataformas de salud. Entonces, estas plataformas políticas ya representaban un sistema bastante generoso, que normalmente van de estado a estado. Entonces, un programa muy generoso que le puede empezar o pagar a una persona que puede recibir $1000 por mes, que es beneficios muy generosos de salud, de bienestar, beneficios de bienestar que pueden durar 5 o 6 años antes de que la persona tenga que encontrar un trabajo, por ejemplo. De hecho, hizo un programa de bienestar que era más generoso que el que hubiera en la historia de Estados Unidos. Y también hizo otra versión de este programa de bienestar o plataforma, que era como complicada. No como medio tacaña, $125 por mes, muy pocos beneficios de salud y solamente duraba por 18 meses. Después de 1 año y medio se acababa. Bueno, obviamente una diferencia bastante dramática en estos momentos o en esos tiempos. Pero hizo algo más. Le dijo a algunas de las personas sobre sus programas, le dijo a un republicano, a una plataforma republicana que promovida por el Partido Republicano, pero otras personas les dijeron que algunos eran plataformas democráticas, o demócratas más bien. Lo que podríamos esperar, desde luego, es que si estaban trabajando con la idea de que la persona y las opiniones preexistentes, ¿cuáles son estas preopiniones? Los estudiantes liberales estarían en favor de, obviamente, un programa más generoso, mientras los conservadores estaban de acuerdo con programas mucho más amarrados, digamos, o más reducidos. Pero al final,
ya supieron que, mientras el contenido, ¿quién era el que estaba apoyando estos programas de bienestar, si los aprobaban o no, de acuerdo a quién los apoyaba? Entonces el estudiante demócrata dijo que estaba en favor de este programa reducido si viniera del Partido Demócrata, por ejemplo, mientras los estudiantes republicanos, mirando a un programa bastante generoso que no esperarían que apoyaran, pero si tuviera el apoyo de los republicanos, bien, entonces funciona. Entonces la idea aquí es que la identificación de grupo sobrepasa cualquier contenido de la información en términos de que si usted está a favor o no. Esto es un ejemplo dramático de cómo un grupo o la identificación de grupo puede ser más importante que el contenido. Hay preguntas interesantes sobre la identificación de grupo que yo no voy a cubrir. Para nada, pero este grupo o identificación de grupo se complica de alguna manera por algo. Una de las cosas interesantes o preguntas interesantes es como si es que nació primero el pollo o el huevo. Usted se hace opiniones y se afilia con un grupo que comparte esas opiniones, o usted se conecta a un grupo y después rápidamente se adapta a la opinión de ese grupo. Probablemente ambos. Yo me imaginaría que es un problema recíproco, pero no sabemos mucho sobre ese tema. También otra cosa interesante sobre esto, hasta recientemente, en los últimos 10 o 15 años, las personas que comúnmente tienen algún interés en un tema, hablemos del tema de la vacuna, toman algunos, digamos, llevan a unos padres que pueden ayudar con las preocupaciones sobre la vacuna, pero no saben a nadie más que lo pueda hacer, ni tienen la forma de conseguirse a alguien que ayude en esto. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ustedes pueden ir en línea y en 30 segundos podemos encontrar 10,000 personas. Todos viven cerquita o lejos, pero todos como ustedes pueden afiliarse rápidamente con este grupo de personas que ustedes nunca se han encontrado y habla con ellos y les escuchan sus puntos de vista de personas que ustedes sienten lo mismo que usted. Entonces pensamos que esta es una forma en la que ese grupo, identificación de grupo, es mucho más común y de alguna manera más importante de lo que era antes. Hay otras preguntas interesantes sobre la identificación de grupo, como qué tan fuertemente se conectan las personas con otro grupo como una forma de identificación personal. ¿Qué tan importante, cuál es el estatus de un grupo determinado, por ejemplo? ¿O es su grupo está bajo ataque? Personas que sienten que su grupo está en la minoría, o hay mucha oposición a su grupo, que tienden a ser entonces un poco más temerosos de tener una opinión más fuerte sobre un tema cualquiera. Y otro factor que es interesante, desde luego, es que muchas personas pertenecen a más de un grupo. Los temas que estamos mirando, aparte de estos aspectos amplios políticos, hay personas que buscan en algo más particular, como proyectos de vacuna, o si utilizamos animales en los laboratorios, el aborto, muchos de tantos temas. Pero muchas personas pensamos, lo llamamos, estos grupos son temas públicos y creemos que muchas personas pertenecen a 2 o 3 grupos de este tipo. Entonces, muy rápidamente voy a hablarles del proyecto actual. Estoy trabajando en un proyecto que tiene el apoyo de la Fundación Templeton, que está muy interesada en saber cómo la ciencia y la religión pueden reconciliarse. Hay una percepción muy amplia de que las personas que creen en la ciencia fuertemente no puede aceptar religión como parte de su vida y viceversa. De hecho, eso no es cierto. Hay un movimiento intelectual llamado comparabilidad, que es sobre el hecho de que no hay inherente que sea contradictorio en este par de cosas. En los Estados Unidos hay mucha controversia sobre qué es lo que se puede enseñar en el bachillerato. Darwinismo, ideas sobre la evolución que son dominantes,
en un currículum, en las clases de ciencias de los colegios, pero hay un grupo muy importante que están al otro lado de la baranda y que quieren que las escuelas enseñen religión o ideas espirituales como la creación o otra idea común, diseño inteligente, si evolucionamos no a través de un proceso de evolución, sino más bien sobre otro tipo de guía espiritual. Lo que estamos haciendo con este proyecto es que estamos reclutando dos grupos grandes y muy vocalizados en el tópico, y estamos tratando de manejar las opiniones preexistentes de estos grupos y también la calidad y las características de la membresía, que están conectados a estos grupos, perdón. Y estamos hablando de cómo la percepción de la información y que también están percibidas este tipo de informaciones. Estamos mirando entonces, de alguna manera, hacen las formas como ustedes pueden, controlar esta opinión de los medios. Hay más personas que están con las mentes más abiertas sobre los puntos de vista de otras perspectivas, y creemos que la identificación de grupo va a ser importante, o tal vez más importante que una opinión preexistente de cómo estos procesos funcionan. Eso es. Muchas gracias. I'm turning this over to Guy. Muchas gracias al doctor Gunther. Ahora le damos la bienvenida al doctor Guy Golan de Syracuse University en Estados Unidos para dar inicio a la conferencia titulada The Framing of Latin America in the Editorial and Op-ed Section of Elite U.S. Newspapers. Bienvenido. Buenos días. Hola. Antes de que empiece, déjenme agradecer a la universidad por esta magnífica hospitalidad. A Hernando Rojas también por invitarme. Estoy muy honrado de estar en el mismo escenario con profesor Rojas, que es muy bien reconocido. Uso mucha de esta investigación en acciones correctivas, y también es un honor estar en el mismo con el señor Golan. El efecto de los medios hostiles. Bueno, quiero agradecer a ustedes por tomarse el tiempo de venir y a escucharme. Dos cosas que voy a hablar hoy. Una, en la nueva área de investigación, la diplomática pública, y la otra es el estudio específico que hice con uno de mis estudiantes de doctorado sobre el framing de Latinoamérica o el enmarque de Latinoamérica en la opinión de los Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes usan el Twitter? Levante la mano. Bien, muy bien. Me encanta Twitter. No levanté mi mano, pero mi Twitter es Guy Golan. Entonces, por favor, pueden conectarse conmigo a través del Twitter, y tenemos que continuar con esta conversación sobre la diplomacia en Twitter. Después de decir esto, hablemos de lo que es la diplomática pública. Bueno, yo enseño esta diplomacia pública en Syracuse. Tenemos dos programas de graduados en los Estados Unidos. Si ustedes están interesados en llegar y convertirse o tomar un máster en la Universidad de Syracuse es magnífica. Hablemos de esto entonces. La diplomacia tradicional que siempre hemos escuchado es una diplomacia entre el gobierno y el gobierno. Entonces el gobierno de Colombia habla con el gobierno de Perú, el gobierno de los Estados Unidos habla con el gobierno de China. Entonces, ¿cuál es la diplomacia pública? Bueno, entonces es un concepto interesante. Estamos interesados en ver cómo los gobiernos hablan no a otros gobiernos, pero también a otras personas. Ciudadanos de lo ordinarios alrededor del mundo, por ejemplo. Entonces, esta diplomacia pública es distinta a la otra, porque no somos gobiernos, somos ciudadanos alrededor del mundo. Esto es algo como
no lo más, digamos, es como un dibujo no muy lindo, pero es un mapa con conceptos. Si miramos a la línea A, nos describe esta diplomacia pública tradicional. Los gobiernos se comprometen en muchos programas, algunos pueden ser familiares, educación, intercambio estudiantil, por ejemplo, programas de Fulbright, desarrollo y ayuda. Y están familiarizados luego con esta diplomacia cultural. El gobierno de Colombia puede enviar a Shakira para un tour en el mundo. Y Shakira va a traer el mensaje y los valores y las culturas de Colombia alrededor del mundo, ¿cierto? Entonces las personas alrededor del mundo van a aprender un poco qué tan maravillosa es la cultura colombiana a través de Shakira. Esa es una opción para el gobierno. Desde luego, en un gobierno que no tienen a Shakira, entonces, cuando tratan de comunicarse con las masas de otros países, tienen otra opción, y es ir a través de los medios. Los medios internacionales piensan en Telemundo, Univisión, Al Jazeera, el New York Times, CNN, y entonces, en cambio de utilizar una relación directa entre las personas, la gobierna y las personas como una forma tradicional, lo que vemos en la línea B, que los medios son como los mediadores en la diplomacia pública. Es una diplomacia pública que está como intermediada por los medios. Y la línea A, vamos a un proceso largo, hay una relación que se construye en un proceso largo. Más bien la línea B es mucho más corto, una campaña mucho más corta cuando tratamos de tener una agenda en la prensa internacional que va a tener una influencia de este marco de gobierno en la prensa internacional, y esperaríamos que lo que suceda es que en la línea C, algunos están familiarizados con el concepto de el gobierno que quiere tener una influencia de sí mismo en la media internacional para que los ciudadanos de otros países aprendan de qué es lo que es importante y en lo que hay que pensar en una nación. En Colombia, por ejemplo, ¿qué es lo que pensamos sobre Colombia? El gobierno colombiano definitivamente tiene una parte en esta pregunta. Esto es una pregunta para ustedes. Levanta la mano y decir, hola, ¿cuántas personas aquí son de México? Hola, ¿cuántos son de Brasil? Hola, ¿cuántos de aquí son de Chile? Bien. ¿Alguien de Colombia? Bueno, bien. Yo que tenía confianza en que los colombianos se levantaran la mano. Aquí tenemos la pregunta para ustedes, y esa es, ¿ustedes valen la pena en noticias? ¿Este es su país? ¿Es su país importante en noticias? Tenemos que pensar en eso. Los medios son limitados en la cantidad de tiempo que tienen, en espacio, digamos. Por ejemplo, las presentaciones de noticias ofrecen 20 minutos de noticias, si acaso, de contenido noticioso, y siempre hablan de todo lo demás. Cuando hablamos a los temas internacionales, un tiempo de espacio muy limitado. Pensemos sobre eso. Los mismos eventos que pueden suceder hoy en Bogotá, en Jerusalén, en Tokio, en Australia. Cada nación tendría la misma cobertura noticiosa. La respuesta, desafortunadamente, es no. Entonces, yo estaba involucrado, pero bueno, esto es un estudio antiguo, yo lo traigo para comparar. Cuando miramos, estos son estudios tutoriales mirando la cobertura de televisión en las regiones del mundo. Como podemos ver, Latinoamérica está entre 6 al 9% de cobertura noticiosa en los Estados Unidos. Televisión es bastante consistente para los periódicos también. Entonces, ¿qué es lo que hace a las naciones que sean importantes en términos de noticias internacionales, eventos internacionales? Una línea de investigación para Primo Shoemaker de Siracusa, también el profesor Chicken Chen de Hong Kong y otros dicen que hay cuatro dimensiones importantes que son como predecesores si algo se va a cubrir internacionalmente en los medios. El primero
Regresen, por favor, gracias. Primero es la desviación y conflicto. ¿Qué tanta desviación está por fuera del ordinario? ¿O qué tan conflictivo es una historia? Las historias que son sobre todo que está bien en Bogotá, muchas gracias, sí, está bien. Bueno, los medios les gusta escoger controversia. La importancia es lo segundo, la relevancia. Cuando algo se habla en los Estados Unidos, hablan o cubren temas que son relevantes a las personas en los Estados Unidos. Por ejemplo, el juego de cricket entre India y Pakistán, bueno, tal vez no debe ser relevante en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos las personas no saben qué es cricket. Entonces son historias que son relevantes, obviamente, a las personas que son las que tienen más cobertura. Es la ubicación, la siguiente en el sistema mundial. ¿Qué tan poderosa sea su nación? Entonces hemos encontrado en nuestra investigación que las naciones como China, Rusia, los Estados Unidos, Inglaterra, casi tienen una cobertura automática. Sin embargo, naciones menos desarrolladas se ven como naciones periferiales, es un poco más difícil que tengamos cobertura en las noticias como países como Zimbabue o Bolivia o Kazajistán no van a tener una buena cobertura internacional. Finalmente, la afinidad cultural. ¿Qué tanta cultura se comparte entre los países en el que se están cubriendo las noticias y la nación que se está cubriendo? Las naciones compartimos lenguaje, historia común, historia colonial, valores comunes, tal vez tengan una cobertura mayor. Por ejemplo, en Latinoamérica tal vez no tendrá mucha cobertura en los Estados Unidos porque es un nivel de cultura y afinidad cultural menor. Entonces tendría más cobertura en España porque compartimos historia y lenguaje. Entonces, en muchas partes, muchas noticias poderosas como Brasil o China, pero naciones emergentes como Brasil o Turquía, por ejemplo, se están volviendo o convirtiendo en más importantes, con más cobertura. Naciones donde hay conflictos, golpes de Estado, etcétera, y guerra, desde luego. Entonces, eso es un cubrimiento negativo. Es la única forma para que las naciones pequeñas tengan alguna cobertura. Esta cobertura tiene consecuencias en el mundo real. Ya sea una historia internacional se cubra o no, hay ramificaciones en vivo, digamos. Pensemos la opinión internacional, pensemos sobre México y todo lo que sucede allá. La opinión pública sobre México en los Estados Unidos obviamente ha cambiado porque este tipo de cobertura, los gobiernos y sus políticas, las naciones que intervienen o no. En los 90, por ejemplo, había muchos conflictos en Bosnia y los Estados Unidos y los países de la OTAN se involucraron en Kosovo, ¿se acuerdan? En Yugoslavia, que hubo una guerra muy grande, o durante el mismo periodo hubo un conflicto más amplio en África, la República Democrática de Congo. ¿Saben cuántas personas murieron allí? Más de 3 millones de personas murieron. Y la cobertura de medios no cubrió esta historia. Más de 3 millones de personas murieron. Y los medios internacionales no cubrieron la historia. Las personas supieron sobre eso, los gobiernos sabrían, pero la comunidad nunca supo de eso. Entonces la cobertura o la falta de puede afectar todo, desde la política del gobierno, las inversiones, el turismo, el intercambio cultural, todo. El estudio que estoy hablando mira a una plataforma única dentro del periodismo norteamericano y es lo que se llama la sección de opinión. Muchos periódicos norteamericanos ofrecen esta plataforma única. Tenemos la parte editorial, artículos editoriales, y estos representan la visión del mundo desde el punto de vista de un periódico. Por ejemplo, un periódico como el New York Times argumenta que las personas que votaron tal vez no tengan que votar las identificaciones de la persona que vota. Bueno, y estos editoriales reflejan la opinión, pero por otro lado tenemos el op-ed, que son las opiniones externas, y el concepto es permitir a cualquiera que sea un experto para articular su propio punto de vista inteligente sobre cualquier tema que tenga que ver y que sea importante al público. Este formato es un formato
para argumentar sobre los temas importantes que son importantes en una política pública. Y lo que sabemos, por ejemplo, de Rodman Edmond, es que el discurso elitista trata de tener una influencia. Entonces, la formación de la opinión pública, el discurso elitista es bastante importante y todas las plataformas de este tipo de discursos son importantes. Y esto es una de las mejores plataformas para tener un argumento de un lado o de otro. Bueno, aquí todo el mundo sabe sobre framing o digamos el enmarco. Yo creo que el enmarco, es uno de los conceptos más confusos para los estudiantes de graduación, de grados, para los doctorados. Obviamente, en términos académicos, se usan como un efecto de los medios, otras personas lo ven como una cobertura de los medios. Les va la metáfora de mis estudiantes. Cuando pensamos a la camera frame o el enfoque de cámara, cuando tomo mi cámara me puedo enfocar en un panel, lo puedo enfocar aquí en la línea primera o en la parte de atrás. Entonces, esta selección, este proceso de selección es el enmarque, que está limitado a la cobertura de los medios. Argumentamos que las personas que hacen este estudio dicen que solamente es sobre la selección del contenido. Para ese estudio utilicé la operación de lo que es el enmarque de cada historia, que como que presenta un problema. El siguiente, hay una causa de este problema, hay una evaluación moral de este tipo de causas y finalmente las recomendaciones para su tratamiento. Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Por ahora tal vez son las 12 y algunos dirían que yo tengo hambre. Bien, la causa de mi hambre es que este profesor que está hablando mucho y que está posiblemente no permitiendo que vaya al almuerzo. Ahí tenemos una evaluación negativa y el tratamiento es pues simplemente terminemos rápido para irnos a almorzar. Bueno, esto es un ejemplo muy bueno de que lo que podemos llegar, las consecuencias enmarcadas. Yo soy un buen seguidor de Robert Enfron. Bueno, el contenido y este análisis es bastante sencillo. Lo que queremos saber entonces es, en los op-eds, en las partes editoriales, ¿quiénes son los autores que discuten Latinoamérica, por ejemplo? ¿Qué naciones discuten estos editoriales en los op-eds, en las editoriales externas? ¿Cuáles son los temas claves? Queremos saber si dos periódicos ofrecen una versión de cada una diferentes o son similares. La metodología era un análisis de contenido muy sencillo, un análisis con diferentes estudios, y lo que miramos es a los op-eds y los editoriales del New York Times y del Washington Post, que se consideran los dos periódicos de élite en los Estados Unidos. Entonces, los variables claves que miramos, autoría, naciones y los 4 elementos del mecanismo de enmarque de framing. Y eso fue lo que encontramos consistente con otras investigaciones de op-eds. Y es que muchos de los editoriales escritos por editores y muchos de los op-eds se escriben por columnistas. Son personas como David Brooks, Thomas Friedman, son las personas a quienes les pagan, que tienen una columna repetitiva en los periódicos. Y después de eso, damas y caballeros, podemos hacer una diferencia. Los académicos o los líderes de la discusión de Latinoamérica y los gobiernos, oficiales del gobierno, 74%, caballeros, eso es preocupante, 74% son hombres. Obviamente eso es bastante consistente. Tenemos un estudio similar en Pakistán y otras áreas en el mundo. Cuando llegamos a las noticias extranjeras, los hombres parece que dominan la conversación, las mujeres como que están abandonadas. Hice un estudio en una protesta egipcia y otros estudios, menos del 7% fueron mujeres. Y miremos a eso. Casi todos los autores, muchas de las coberturas sobre Latinoamérica fueron escritos por personas de los Estados Unidos. Entonces, Latinoamérica, los autores no estaban incluidos en una conversación de este tipo. Preocupante. Yo no sé si pueden ver, aquí en la parte roja se pueden ver, pero estos fueron que cubrieron las naciones. La primera nación en la editorial fue en los Estados Unidos como tal.
Hablaremos más tarde. Pero cuando hablamos de Latinoamérica, los autores OPES y los editorialistas cubren como que las historias locales. Después de eso vamos a México, donde obviamente es parte de la región de Latinoamérica, Cuba y Venezuela. Entonces, tres naciones, México, Cuba, Venezuela, representan la mayoría de las conversaciones en la opinión y sus artículos. Entonces, ¿quién no está incluido aquí? Brasil, Argentina, Colombia, y eso que es uno de los mejores aliados de Estados Unidos, que no se discute aquí, preocupante, ¿no es cierto? El Salvador con todo lo que sucede allí. Casi no hay discusión sobre eso. Interesante. Bueno, ¿cuáles son los temas que se cubrieron? Otra vez, no puedo ver lo que está en rojo, pero sobre la relación de Estados Unidos con esas naciones, las políticas de Estados Unidos hacia esas naciones, y yo creo que el otro son los gobiernos latinoamericanos y sus reformas, y crimen y asuntos militares. Estos son temas internos en su importancia o relacionados a conflictos. Entonces, los dos marcos claves de este estudio es, primero, que Latinoamérica se discutió en términos de las políticas de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el problema? La política de Estados Unidos, ¿quién es el culpable? Tal vez la administración Obama o el Congreso. Hay mucha conversación sobre políticas allí. Y la solución es cambiar la política. Cuando llegamos a Latinoamérica, pensamos que el barco más grande fueron corrupción, crimen y violencia. ¿Y quién es el culpable? Bueno, los gobiernos latinoamericanos. ¿Y qué podríamos hacer? Reformar. Interesante, ¿verdad? Considerando que muchos de los autores fueron o son de los Estados Unidos. Entonces, hablemos de la diplomacia pública. Esta es una tabla que los académicos hacen. Compara el New York Times con el Washington Post y no hay diferencias casi. Esto es bastante consistente. Muchas de las investigaciones en los índices de Bennett y de Atman argumentan que cuando llegamos a términos internacionales, a no ser que haya desacuerdos sobre las partes elitistas, los medios cubren y van de acuerdo a lo que dicen las élites. Entonces no hay mucha diversidad en ese tema. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos importantes aquí? Bueno, primero, hay una autoría muy limitada. Hay muy pocas naciones que se descubren o se discuten en investigaciones de análisis globales, usualmente sobre 7 a 10 tienen el 80 o 90% de la cobertura. Muchas naciones, 109 o 199, nunca están cubiertas en los medios de Estados Unidos. Latinoamérica está como, es una historia local, perdón, una historia de los Estados Unidos. Está como enmarcada en el contexto de sus implicaciones hacia los Estados Unidos. Y no hay una diferencia real en el marco de dos periódicos. Entonces, unos pensamientos finales sobre lo que está sucediendo aquí. Cuando llegamos a la discusión elitista en Latinoamérica de los medios, la evidencia nos muestra que no hay mucho con qué empezar. Los medios no están entregando a los lectores con mucha diversidad en términos de la cobertura de sus temas, atributos y diversidad o perspectivas. Estas coberturas son bastante limitadas, especialmente en Latinoamérica, y eso podría tener unas implicaciones potenciales en la opinión pública y también de las políticas de gobierno. Piensen, si obviamente el gobierno le va a dar dinero a un país en Latinoamérica o a otro, van a tener o los van a acusar de la parte del discurso elitista. Entonces, ¿qué debería hacer la nación de Latinoamérica? ¿Qué debería hacer Colombia? El hecho de que ya no se discute, o tal vez sea bueno lo que no se ha discutido en los medios, pero depende del tipo de cobertura. Pero finalmente nos llegamos al punto y es que el nuevo campo de la intermediación en la diplomacia pública, a quienes les pido que se involucren, es cómo los gobiernos pueden tomar un papel activo para formatear esta agenda de la cobertura de medios en el mundo. La historia no debe ser dejada para otras personas. Cada organización del gobierno deberían contar una historia. Tal vez
un librito que pueda ser interesante, un manual de la diplomacia pública, las estrategias que van a llegar al final de año. Y este librito va a hablar de la diplomacia pública, de la perspectiva de las relaciones públicas. Vamos a tener capítulos sobre el tema, manejo de temas, comunicación de crisis, relaciones construidos, manejo de marcas. Eso va a ser interesante. Vamos a tener diplomacia de las NGOs, diplomacia corporativa. Otra vez, muchísimas gracias por permitirles hablar sobre la diplomacia pública. Espero que estén tan emocionados como yo estoy. Gracias. Muchas gracias a nuestros conferencistas el día de hoy. Saludamos a la gente que nos ve en este momento vía streaming a través de nuestro canal de televisión online, www.livestream.com/externadotv. Y tenemos 15 minutos para abrir una sesión de preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta sobre los temas vistos hoy, este es el momento. Quien quiera realizar alguna pregunta puede levantar su mano y tenemos 2 monitoras pendientes de sus cuestionamientos. Muy bien, pues damos entonces por terminada esta sesión. A las 2 de la tarde nos reencontramos para continuar con esta segunda jornada del 5º Congreso Latinoamericano Way por Colombia. Tienen muchas posibilidades para la hora del almuerzo, pueden almorzar en las cafeterías de la universidad, en el bloque G o en los restaurantes de la zona. Muchas gracias.